Esta noche vamos a comenzar nuestra nueva serie titulada Las parábolas de Jesús. Y lo que pretendo hacer en nuestro tiempo juntos es, en primer lugar, dar una breve explicación y definición de lo que es una parábola y cómo esas parábolas fueron usadas por Jesús en su ministerio terrenal. Y entonces, después de esa breve introducción, mi plan es hacer una exposición de 11 parábolas que he seleccionado para este curso. Ahora, Jesús utilizó y dio mucho más de 11 parábolas, pero con las limitaciones de tiempo que tenemos para esta serie, vamos a centrar nuestra atención en solo 11 de ellas. Permítame comenzar diciendo que yo creo que se puede decir con certeza que nuestro Señor Jesucristo fue el mejor maestro que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra. Y digo eso no solo porque Él era la encarnación misma de la verdad, y que el contenido de su enseñanza era totalmente impecable y era de origen divino, pero no solo fue él el mejor maestro que alguna vez vivió, dado el contenido supremo que trajo, pero también él fue un gran maestro pedagogo. Su estilo de enseñanza fue extraordinario. Sus propios contemporáneos dijeron de él: ningún hombre ha enseñado en la manera en que él lo hace. Y algunos de sus enemigos dijeron que él habla como uno que tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Ahora permítame pausar por un segundo y comentar brevemente sobre esa declaración de que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Allí la palabra que se traduce por autoridad en algunos casos es la palabra griega que voy a transcribir aquí, exousia. Normalmente se traduce por la palabra en español autoridad, pero también puede ser traducida por la palabra en español poder. Y esta interesante palabra se compone de un prefijo ex y la raíz usia. Y yo creo que ustedes saben lo que el prefijo ex significa. Si alguna vez han estado en una situación difícil en el cine donde se enciende un fuego, en inglés pueden leer la palabra exit y es la manera de salir. Así el prefijo ex significa simplemente de o desde. Pero lo que más me interesa es la raíz de esta palabra ex usía. La palabra usía es el participio presente del verbo griego ser, y así puede ser traducida por la palabra ser o esencia o sustancia, o incluso más crudamente simplemente cosas. Y si nos fijamos en la etimología de esta palabra, que es traducida autoridad, significa literalmente viene de sustancia, viene de cosas, viene de esencia, viene de ser. Y la idea aquí es que la enseñanza de Jesús no es frívola, no es superficial. Ninguna palabra que es poco metódica sale de sus labios. Todo lo que él dice tiene sustancia. Todo lo que él dice tiene el peso de su propia autoridad. Y así entendemos que Jesús enseñó en forma exclusiva desde este punto de vista de la autoridad de Dios mismo, donde él dijo: yo no digo nada por mi propia autoridad, pero solo digo aquello que me ha sido dado a mí por el Padre. Ahora, en su proclamación única de verdad con autoridad, en su estilo pedagógico, él es quizás más conocido
por su uso de parábolas. Y un breve comentario sobre eso. En primer lugar, la idea de la parábola no es algo que comenzó o fue inventada por Jesús. Existía una tradición entre los fariseos y los rabinos de ese día de usar parábolas, pero el uso de ellos de las parábolas era diferente, ligeramente al uso de Jesús de las mismas. El uso de los fariseos con parábolas era para explicar o ilustrar el significado de la ley mosaica del Antiguo Testamento. El uso de Jesús de parábolas no era simplemente ilustrar la revelación anterior que había sido dada y entregada a través de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, sino que su uso de parábolas era para dar una nueva revelación que era hasta ahora desconocida, y por lo tanto había una diferencia importante en la forma en que él usaba las parábolas comparada con la forma en que las usaban los fariseos. Segundo, ustedes no van a encontrar una parábola en ningún lugar en el Nuevo Testamento fuera de los Evangelios. Los Evangelios están llenos de uso de parábolas, pero están extrañamente ausentes del resto del Nuevo Testamento. Y son más poco frecuentes en el Antiguo Testamento. Quizás recordarán la parábola más famosa del Antiguo Testamento, y es la que dijo el profeta Natán cuando él llegó a David después del pecado de David con Betsabé. Y él les contó la historia de este hombre rico que tenía muchas ovejas y le quitó una oveja al hombre pobre que amaba mucho esa oveja y la tomó para sí mismo. Y cuando David oyó esa historia, estaba indignado y dijo: ¿quién es ese hombre? Encuentren a ese hombre, tráiganlo aquí, no voy a tolerar eso en mi reino. Y así, aún con el uso de la parábola por el profeta Natán, David no lo comprendió, hasta que Natán se le acercó cara a cara y le dijo: David, tú eres el hombre. Menciono esa famosa parábola del Antiguo Testamento porque en ese caso Natán llegó a David con juicio. Él llegó en un momento de crisis. Y esta es una de las formas en que las parábolas funcionan ricamente en el Nuevo Testamento. La misma palabra parábola, si la desglosamos, proviene del griego parabola. Para, una vez más, es el prefijo y ustedes están familiarizados con él. Tenemos paralegales, para caídas, para ministerios, para esto o para lo otro, o para aquí significa algo que está junto a otra cosa. Un paralegal trabaja junto con el abogado como ayudante para asistirle de cierta manera. Y la raíz de esa palabra, parábola o volao, significa tirar o lanzar, por lo que si se desglosa la palabra parábola o parábola significa algo que se lanza al lado de otra cosa. Y vemos cómo Jesús lo utiliza. Él está enseñando un concepto importante y con el fin de aclarar su enseñanza y su significado, él lanza la parábola al lado de ella para ilustrar la verdad que ha dado. Se ha dicho que en bienes raíces hay solo 3 factores importantes que determinan el valor de una propiedad. El primero es ubicación, el segundo es ubicación y el tercero es ubicación. Por lo que decimos que se trata de ubicación, ubicación, ubicación. Se ha dicho de predicadores que la parte más importante de su proclamación es ilustración. Ilustración, ilustración. Pero nuevamente intentamos utilizar ilustraciones para simplificar, para aclarar, para aumentar la capacidad de las personas de entender lo que estamos diciendo. Y hay un elemento de eso en el uso de
parábolas por parte de Jesús. Sin embargo, hay otro elemento, un elemento que es algo misterioso y a veces nos detiene. Algunas personas lo encuentran desagradable, pero veremos eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, justo después de que Jesús había predicado su famosa parábola del sembrador. Él dijo al final de esa parábola: quien tiene oídos para oír, que oiga.